Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Uy, qué gusto. ¿Quieres un café? Pues muchas gracias. Ahora mismo estoy fenomenal así. Vale, pues yo me voy a poner un café. Oye, que muchas gracias por venir, Ana. Por favor, gracias a ti por invitarme a tu espacio. No, bueno, el espacio de todos, la cultura de defensa es de todos. Pero me hace mucha ilusión que estés por doble motivo. Primero, porque no conocía lo que era la barandilla y espero que después de este programa, aparte de hablar de cine, la gente sepa, tanto en España como en Hispanoamérica, qué es la barandilla. Y la segunda cosa es porque, además de esta discusión, está el comentar una película. Y siempre que alguien comenta una película, descubres una arista nueva, un punto de vista nuevo. Entonces yo te preguntaría, que aquí hemos elegido el tema de la salud mental, pero en realidad puede ser me quiero curar o no hay las enfermedades hay que vencer. El tema es quizá lo de menos. Pero sí indicar cómo empezaste o por qué surgió esto de la barandilla, que entiendo que quiere significar el que la gente no salte la barandilla para suicidarse, ¿no? Palabra que hay mucho miedo en pronunciarla, ¿no? Te cuento, realmente la Asociación La Barandilla surgió, vamos a hacer ahora 10 años, y la Asociación La Barandilla surgió pues por una idea de querer ayudar a gente. Nos juntamos por una parte profesionales, yo vengo del mundo de la salud mental, trabajo en un hospital de día, trastorno mental grave, muchos años ya, y estoy muy vinculada con el tema de la salud mental profesionalmente. Y el tema surgió porque nos juntamos un grupo de personas que, tanto por familiares como por profesión, pues decidimos que queríamos ayudar a la gente y que a ver cómo lo podíamos ayudar. Empezamos entonces a trabajar para la gente absolutamente sin ser asociación y sin nada. O sea, un poco de manera sin voluntaria. Más, de manera, venga, pues altruista, vamos a... voluntaria, totalmente altruista. Una especie de Cáritas de la... Bueno, sí. Pero sin la parte religiosa. Sin la parte, sí. Pero ayudar a gente. Decíamos, venga, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a buscar. Entonces nos dimos cuenta, hicimos una rueda de prensa en el año 2015, que dijimos, oye, el tema de la prevención del suicidio y el tema del suicidio está como muy cerrado y está como muy ocultado. Vamos a hacer una rueda de prensa el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es en septiembre, a ver qué pasa. Y nos dimos cuenta que en esa rueda de prensa, en la cual invitamos a un político, invitamos a un profesional, a un psiquiatra, pero nos dimos cuenta que no venían los medios de comunicación. Además nos decían... ¿Hay un cierto tabú con esto? Claro, nos decían... ¿O es miedo? No, era entonces es que lo tenían prohibido. Ah, prohibido. Prohibido los medios de comunicación hablar del suicidio. Te estoy hablando del año 2015, 2016, que tampoco se hace tanto, ¿no? Sí. Pero lo tenían prohibido y de hecho es que nos dijeron, mira, no nos dejan, pues en las redacciones, porque invitamos tanto a televisiones como radios, como periódicos, a todo el mundo de la comunicación. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo. Esto no puede ser, estaban entonces muriendo lo mismo que ahora por suicidio cerca de 4.000 personas, 3.800, 3.900, 4.000, y decíamos, hay que hacer algo. Y entonces ahí fue donde empezamos ya a decir, venga, va. 3.000 personas exactamente, en España. 3.950 las últimas estadísticas, creo recordar, cerca de 4.000. No sabía que hubiese esos dígitos. Suicidios que en la cabeza España. No, hay más de 3.000 personas que la cabeza les falla. Bueno, o es el entorno, mira, o es que no piden ayuda. Es un poco de todo. Quiero decir, el suicidio siempre es por muchas causas, no es solamente una. Lo que pasa es que hay una que ya es la determinada, pero son por muchas causas. Puede ser porque has tenido problemas en el trabajo, porque has tenido problemas con la pareja, por 1000 causas. Pero de repente hay una que es la que te induce ya a hacerlo, ¿no? Y ahí en ese momento fue cuando dijimos, tenemos que hacer algo, hay mucha gente que está sufriendo y nosotros ahora mismo podemos ayudarles de alguna forma.
Y fue cuando ya nos constituimos como asociación, que esto ya te digo, vamos a hacer ahora los 10 años. Y en el 2017 empezamos a pensar, tenemos que hacer algo para la prevención del suicidio. Y en el 2018 justo va a hacer ahora este mes 8 años que creamos el primer teléfono contra el suicidio. ¿Es el 0...? Bueno, ahora es el del gobierno, que es el 024, sí. Pero hasta entonces era el nuestro, era el único que estaba únicamente para este fin. No había un apoyo, había otro en España, ninguno. Institucional Nada, o estatal ninguno. O gubernamental sobre el tema del suicidio. Era solamente para el suicidio concretamente, no había absolutamente ninguno. Fuimos los primeros, además de una forma totalmente profesional, porque siempre desde el primer momento dijimos tiene que ser gestionado por psicólogos. Es un tema muy duro y tiene que ser profesionales que estén... pues, es un tema bastante duro y, claro. Y no es fácil no debe ser fácil de tratar, porque no deja de ser como el que desciende a unos laberintos que la mente humana, porque todo viene de la mente, claro, todo viene de la cabeza, ¿no? Y en aquella época todavía no se hablaba del suicidio. Estamos hablando de 2018, que nadie hablaba del suicidio es un tema tabú, y nosotros, recibimos muchísimas llamadas de toda España, y me acuerdo que las primeras llamadas era preguntar, el psicólogo le preguntaba, claro, pues el teléfono, tengo ideas de suicidio, o suicidios en curso, que también hemos asistido a muchos suicidios en curso. Y todos... ¿Habéis evitado algún suicidio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en el momento que ha habido muchos suicidios en curso que hemos resuelto, y en el momento que ya el SAMUR nos decía, oye, está viva, hemos llegado a tiempo, pues por lo menos... Eso yo creo que es el mejor espaldarazo, ¿no? El conseguir que... Claro, yo creo que, fíjate, porque todo esto es con un teléfono. Que no es con un tú a tú, que siempre puedes abrazar, puedes tocar, esto es con un teléfono, y un teléfono a veces es frío y te lo pueden colgar en cualquier momento, y entonces ya lo has perdido. En el momento que te lo cuelguen ya lo has perdido. Entonces, la verdad que lo que es una satisfacción enorme cuando de repente pues una persona... que da el paso atrás y no salta la barandilla, ¿no? Sería la explicación, ¿no? Para hablar de más que hablar de la salud mental, que yo lo que quería, como te dije, era darle visibilidad, que yo creo que ya la tenéis, pero bueno, dar más visibilidad a vuestra... Me parece una idea valiente, ¿no? Valiente de la Asociación La Barandilla, esta asociación, entiendo. El tema, le hemos llamado la salud mental, pero la película... Claro, yo busqué una película que lo hablamos, ¿te acuerdas? La de Hombres, que estábamos viendo una secuencia de Fred Zinnemann, que en realidad no llega a perder la cabeza, pero un daño físico se va a trasladar a un daño emocional o a un daño psicológico, ¿no? Hay más películas que podríamos haber citado, pero yo lo que quería era un poco tu punto de vista, independientemente de la asociación, decir, ¿cuánto nos queda por recorrer aquí? Porque claro, esto es relativamente... pero habrá, igual que hemos hablado, si me duelen los dientes voy al dentista, si me duele la pierna o las uñas voy al podólogo, si me duele la cabeza parece que no puedo decir que me duele la cabeza, sino que cállate, no, o sea, vale, ya se está rompiendo el tabú, pero ¿cuánto nos queda por recorrer en ese aspecto? Pues porque la película me habla de alguien que tiene que superarse una herida física o una incapacidad que le produce un balazo, ¿no? Pues también me gustaría que... estamos en el mundo, no de las Fuerzas Armadas, pero sí de la parte de la defensa. Entonces la defensa no solamente es defender efectivamente los valores, la seguridad, también hay que defender al individuo, ¿no? Y ahí sí que entraría la barandilla. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con esto? Pues mira, yo creo que tal y como nos muestra la película, Hombres, pues evidentemente cuando una persona tiene un golpe fuerte, que puede ser como en este caso, que se queda paralítico, claro, todo esto depende de la salud mental, porque cualquier cosa que nos pase somos muy vulnerables realmente. Fíjate con la pandemia, cómo han salido depresiones, cómo han salido muchas cosas después de la pandemia, porque somos más vulnerables de lo que creemos. Y con los móviles también, con los chavales, con los móviles, con los móviles ahora que los han prohibido en Francia, o las redes sociales, porque o sea que son problemas que no se ven al principio y
con el paso de la generación. Y fíjate tú que, por ejemplo, que estamos hablando de una película donde unos soldados que se supone que son fuertes, que se supone que tienen una valentía física importante y que de repente, pues bueno, por cosas de la vida, pues de repente un balazo, una herida, un balazo, y se quedan paralíticos y no saben gestionar realmente. Yo creo que todo el problema que puede haber cuando hay un problema físico o cualquier tipo de problema que nos puede pasar a cualquiera, ya no te digo un balazo, pero sí que puede ser un golpe en la vida, pues de que te quedas sin trabajo, de que se muere tu ser más querido, cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida, si no tenemos esa resiliencia y si no tenemos esa fortaleza psíquica, pues claro, caemos mental, en una depresión. Podríamos decir. Caemos en una mental. depresión. ¿Qué pasa? Que muchas veces no aceptamos lo que nos pasa y nos valemos de la autocompasión. Y eso no puede ser eso bueno. No puede ser. Eso Para no eso puede el ser cine bueno. es muy buena terapia. Claro. El cine es una gran terapia. Claro. Porque no sé quién lo decía, que decía, yo me voy al cine, decía uno, y durante 2 horas me olvido de todo. De que no funciona el frigorífico, se ha estropeado las lavavajillas, el niño ha suspendido 4, no aguanto a mi suegra, o sea, todo lo que le rodea a un ser humano, dice, yo en esas 2 horas, ya sí que lo decía, uno que, bueno, le conocerás por lo que hizo Antonio Mercero, sí, farmacia de guardia. Sí. Entonces él, que ya estaba muy mayor, me decía, yo tengo mis zapatos de... Es una cosa, aunque sea fuera de cama, bueno, se puede decir. Decía, yo tengo mis zapatos de claqué. A él le gustaba mucho el musical americano, Cantando bajo la lluvia. ¿Sí? Dice, cuando... Era de las artes, ¿verdad que era? Dice, cuando mis mujeres y mis hijas salen por ahí y me dejan... me quedo un rato solo en casa, yo cojo mis zapatos, me los pongo... Y me decía siempre, durante 2 minutos 47 segundos soy Gene Kelly o Donald O'Connor bailando, cantando bajo la lluvia. Como diciendo, y decía, el cine es la gran terapia. Yo creo que tú puedes poner una película como esta, que es dura, o Los mejores años de nuestra vida, o El aceite de la vida, El aceite de Lorenzo, y te puedes salir mareado del cine, pero el cine te permite olvidarte. Quizás... No sé, me ha dejado escalofriado esa cifra de 4.000 suicidios al año, pero quizás si esa gente viese películas, o más películas, o menos tal, tendría otra visión de la vida, ¿no? Hombre, yo creo que el cine nos enseña, además es un arte, y yo creo que todo lo que es arte, pues al final te enseña y te nutre. Eso está claro. Y luego encima, pues que vemos a lo mejor representado en una pantalla, a lo mejor cosas incluso de tu vida cotidiana o que te han pasado a ti o que te pueden pasar. Y bueno, pues hay muchas de las películas que encima son positivas. Quiero decir, en esta película de hombres, por ejemplo, él lo pasa fatal, al principio hay una negación, hay que pasar un duelo, cuando ocurre cualquier cosa tienes que pasar un duelo. Hay una época, eso te iba a decir. Eso es importantísimo. Es parte del proceso, el duelo, del proceso. O la pérdida de un ser querido o una enfermedad que me deja limitado, hay un periodo de tiempo que es la adaptación. Eso es, porque en ese primer duelo pues hay una negación, primero una negación porque me ha pasado a mí, un enfado, y entonces pues todo eso luego si tú lo trabajas pues va pasando hasta ya llegar a una aceptación. Oye, esto me ha pasado, tengo que vivir con ello y a partir de ahora voy a vivir de otra forma. Mira, yo me acuerdo, seguro que conoces a Irene Villa. Sí, la vi, bueno, es que yo os he conocido en la gala que hicisteis, que me pareció fantástica, mental, sí. Y la vi allí, que recibió un premio, pero la vi además una mujer que ha perdido las piernas, un atentado terrorista, y que incluso tiene que contemplar muchas veces comportamientos que no son precisamente de arrepentimiento, ¿no? Pues fíjate que la madre de Irene Villa, una también, gran que también señora, estaba allí, era la que recibió el premio, sí, la madre, por parte de la Asociación La Barandilla, Premios Te lo Mereces, que lo damos todos los años a personas que creemos, bueno, que realmente se lo merecen, siendo quien sean, pero que se lo merecen por la labor que han hecho o que hacen. Y yo me acuerdo que la conocemos mucho a María Jesús, y María Jesús nos decía que el primer día que habló con su hija, después de operaciones, y después de todo el atentado y demás, le dijo algo así como, tenemos 2 cosas, olvidarnos de todo y seguir adelante o amargarnos todo lo que nos queda de vida. La niña tenía 12 años, ella también era una persona joven,
y decidieron ambas dos en seguir adelante. Han sido unas personas felices, pero porque han aceptado. Primero, obviamente, tendrían sus... y han tenido sus momentos malos, momentos valle, bajos, claro, obvio. Porque eso es muy duro, ¿no? Aparte que estuvieron durante una temporada pues que no sabían nada la una de la otra, la madre creía que la hija se había muerto, no quería ni preguntar por ella, quiero decir que hubo pues mucho, pero es verdad que cuando ya aceptas que lo que tienes es eso, adelante con ello. Hoy en día Irene Villa esquía, ha superado todas las barreras. Ha superado todas las barreras, ha estudiado psicología, bueno, es una persona feliz, ha tenido hijos, quiero decir que cuando tú aceptas lo que te pasa en la vida, pues a partir de ahí te adaptas. Pero hay mucha gente que no se adapta. Que no se acepta. Y luego también yo creo que estas personas tienen una cosa muy importante y es que desaparece el ego. Desaparece el ego porque se dan cuenta que les ha pasado, y es que te puede pasar a ti, o yo conocí a uno que también perdió las piernas, a Villa... era un comandante que perdió las piernas, y entonces decía, pierdes el concepto del ego, porque te das cuenta que eres mortal. Y sobre todo que te das cuenta que te tienen que ayudar. Que te tienen que ayudar. Y fíjate, eso en la película se refleja muy bien, ¿no? Sí, porque él lo lleva muy mal al principio, luego tal, y luego al final la conversación del médico con todas esas esposas, claro, es la América de los años 50, ¿no? Pero claro, hay otra película que es Nacido el 4 de julio, de Tom Cruise, que habla de que se queda también un soldado paralítico y que va con ideales, pero yo creo que sí, el que ha pasado por una experiencia de esas, hay como dos estados, ¿no? O lo supero, o me hundo. Me convierto en amargado, resentido, enfadado, peleado. Y yo creo que a partir de ahí, de ese resentimiento y de ese en la salud mental, pues a partir de ahí, la verdad es que no sigues adelante. Y hay muchas veces que está, pues eso, el miedo al suicidio, porque no aceptas lo que te está pasando y entonces pues lo que quieres es dejar de sufrir ya. Porque fíjate que el suicidio no es que uno quiera morir. Es una liberación, ¿no? Para el que... quiero dejar de sufrir. Es una liberación. Me libero del sufrimiento. Efectivamente. ¿No? Y eso nos lo han dicho en el teléfono, lo han dicho muchas de las personas. ¿Y eso se puede atajar o acortar o mitigar de alguna manera mediante psicólogos o cómo sí. ¿Cuál es un poco...? Absolutamente sí, la prevención del suicidio existe. Sí. Ahora, si me dices, ¿va a existir suicidio cero? Pues te diría que no, es muy difícil. Como los accidentes de tráfico. Como los accidentes de tráfico, por muchas carreteras que pongas, por muchas, el de seguridad, bueno, pon lo que pongas, que siempre va a haber algún accidente. Lo mismo pasa con el suicidio cero no va a existir nunca, pero si en vez de 4.000 baja a 1.000, pues ya está. Claro. Son 3.000 familias menos que sufren, porque fíjate que con el suicidio se suicida una persona, sí, pero la familia... 20 personas lo intentan, por cada uno que se suicida, 20 personas lo intentan. Y por cada persona que se suicida en la familia, sufren 6, claro. Con depresiones, bajas laborales y además para toda la vida. Yeah. Entonces fíjate el problema, si nos ponemos a extrapolar todo eso, fíjate el problema. Y muchas veces... No sé, cuando nosotros hablamos del suicidio, hablamos de cifras, pero yo siempre digo lo mismo, es que no es una cifra, es una familia, es una persona que se llama fulanito de tal, es una madre, un padre, una hija... Yo, fíjate, lo que lo hicimos en Navidad, pero hay una película que a mí me encanta, no solamente para Navidad, que es cuando más se ve, que es Qué bello es vivir, la conocerás, claro. Que es la del ángel que baja, al que se va a suicidar, al que se va a suicidar. Tiene una componente religiosa, pero más que religiosa tiene una componente, pero como habíamos hablado ya de Qué bello es vivir, pero yo, el tema quizá había sido qué bello es vivir, la partitura o el mantra del tema, ¿no? Porque realmente cuando descubres lo bello que es, yo creo que es vivir, cuando te das cuenta que hay gente que está mucho peor que tú, que no necesitas tanto dinero, eso está porque, claro. Porque con el dinero, como decía uno, el otro día en una clase, que yo voy a clases de robótica, ahora que he cumplido los 65, y hay uno que decía otro día, no, es que si tenemos dinero estaré más cuidado, y decía otro, no, pero el dinero no me va a dar la felicidad, es cuanto menos necesitas, es cuanto más feliz eres. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema del suicidio, en la película de Qué bello es vivir, George Bailey, James Stewart, lo que quiere es liberarse, porque dice, mira, si me suicido, me libero de estas preocupaciones. Yo entiendo que el que se suicida lo que quiere es liberarse del sufrimiento que tienes. Eso es. Entonces ahí es muy importante vuestra asociación. Y yo me di cuenta en la gala, porque yo veía gente
que a lo mejor, te voy a decir con toda sinceridad, no reaccionaban como reaccionaba yo, estaban como demasiado alegres, demasiado tal, y yo los miraba y digo, estos, yo que pienso es así, digo, son raros, digo, no, son gente que está liberada, y ya luego salió el grupo ese de teatro que había gente que era neurótico, esquizofrénico, y que actuaban hablando de ellos mismos. Y dije, es el colmo de la introspección, para decir, oye, que yo no estoy mal, que es que me pasa esto, pero yo también sé hacer teatro. La verdad es que fíjate que con el trastorno mental grave, pues tenemos todavía la sociedad... Eso se llama trastorno mental grave. Pues las enfermedades que son de trastorno mental grave, como esquizofrenia, trastorno bipolar, TLP, todo eso está... ¿Qué es TLP? Trastorno límite de personalidad. Y eso todo está más o menos englobado en trastorno mental grave. Y la verdad que todas las personas que tienen trastorno mental grave son capaces de hacer tantísimas cosas y cosas buenas, lo único que, bueno, pues que tienen unas... un punto ahí que... Claro, bueno, pues no podrán hacer ciertas cosas, pero bueno, no sé, a lo mejor el ciego tampoco puede ponerse a visualizar películas, no sé. Claro. Quiero decir que cada uno dentro de sus discapacidades tiene capacidades diferentes y todos tenemos alguna discapacidad y el día de mañana la vamos a tener, eso está claro, porque todos cuando llegamos a mayores al final pues tenemos alguna discapacidad. Pero el tema de la salud mental, ¿qué pasa? Que no se ve. Sí, yo creo que no se ve y solo se ve en los efectos que produce. Efectivamente, ¿no? Pero te puedo decir que yo llevo muchos años, ya digo, trabajando por y para personas con trastorno mental grave. Son personas excelentes, capaces de hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que la sociedad todavía no lo conoce todo esto bien y tiene como un poco de rechazo y miedo. De ahí está el tabú, de ahí está el estigma y también el autoestigma que tienen ellos mismos. Es decir, yo no sirvo para nada porque la sociedad no me reconoce, con lo cual, pues todavía me veo yo peor de lo que estoy, ¿no? Y lo que intentamos dentro del Hospital de Díaz Lachmann y también pues dentro de la Asociación La Barandilla es decirle a todo el mundo, a ver, que estas personas pueden tener lo que tengan, pero para eso tienen sus tratamientos biopsicosociales, para eso están tratados y están bien tratados y son capaces de hacer cualquier cosa, son capaces de hacer una obra de teatro que a lo mejor yo no soy capaz de hacerla, o son capaces de llevar un programa de radio me imagino que habrá también personas que, igual que intentan ir al suicidio y no lo hacen porque actuáis o de alguna manera ayudáis a que no lo hagan, también hay gente que de esos tipos de enfermedades de salud mental también tienen recuperaciones o mejoras. Todos pueden tener una calidad de vida mucho mejor con un tratamiento adecuado, pero el tratamiento es un tratamiento biopsicosocial, es decir, todos necesitan pues toda la química que en su cerebro no tiene, la necesitan a través del fármaco. Y luego toda la parte social. Toda la parte social, porque precisamente pues por sus trastornos... El fármaco no me va Solo no, pero es necesario también. También, ¿no? Es necesario también, o sea, en las medidas justas y con, lógicamente, puesto por especialistas y en el momento que lo determinen, ¿no? Pero pueden llegar a tener una calidad de vida muy buena. Pueden llegar a vivir solos, pueden llegar a ser parte de la sociedad exactamente igual. Yo creo que el problema es un poco de la sociedad, que lo que tenemos que hacer es cambiar la mirada que tenemos hacia ciertas personas. Sí, cuando te dicen ya parece psiquiatra, que no sé qué, está loco, será que está loco. Claro, la palabra loco también es muy asustadiza también, ¿no? Más que asustadiza, también que la decimos igual que hay veces que decimos cosas, no, es que estoy depre. No, tú no sabes lo que es una depresión. Claro. O sea, no estás depre porque hoy te has levantado de mal humor, eso no es estar depresivo. Y ahora tenemos el problema, dentro de la salud mental, pues tenemos el problema que hay muchas personas que hemos pasado a que no piensen que es que estoy loco porque voy al psicólogo, a que ahora cualquier cosa ya es que tengo ansiedad. No, por favor, ni bueno, es y también ni una te cosa diría ni que otra. cualquier cosa voy al psicólogo. También se da el caso, porque yo no sé, oí una conversación de dos chavales jóvenes y decía uno a otro, es que me he roto con mi pareja o con mi novia. Y ¿qué hace? Dice, voy al psicólogo. Hombre, pues a lo mejor... Eso no es de psicólogo. Eso no es de psicólogo, a lo mejor el chico... Pues, o sea, yo creo que es que, ¿sabes lo que pasa? Que no... ¿Se ha perdido un poco la vara de medir? Yo creo que es que, no sé si es educación emocional, desde pequeños, que ya no enseñamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños esa resiliencia, y entonces ya a la mínima de cambio es que hay veces que son cosas que pasan en la vida.
Claro. Y en la vida pasa que se muere tu abuelo, o que se muere un familiar, o que se te O muere que hay el perro. una catástrofe ferroviaria y ya hay 45 muertos. Efectivamente. Y independientemente de quién sean los responsables, hay un duelo y hay que seguir, ¿no? Pero O sea no que- es ya que... Pero eso son cosas que pasan en la vida, Sí. y tenemos que ser fuertes en el sentido ese, y no ya que es que a la mínima de Ahí cambio... quizá el ser humano se ha vuelto más débil. Muy débil. Más débil. Y sobre todo los jóvenes. Más Pero débil. eso es por el ya, por el venga. es Ah, que por lo la que sea, inmediatez. la inmediatez. Todo lo quiero ya. Todo lo quiero ya. Entonces hoy no me encuentro bien, bueno, pues tengo que irme al psicólogo corriendo. No, porque no es tengo una generación que pague letras. No. No. La generación está acostumbrada a pagar letras o hipotecas, ¿no? Y estos quizá van de otra forma. Pero una pena, porque nuestros jóvenes realmente son los que... Muy nuestro válidos, futuro pero son muy endebles. son Yo lo veo muy endebles. endebles en el aspecto emocional. En el ejército yo lo he vivido en los últimos años, que había gente que te decía, es que yo pienso, digo, pero yo no te he pedido la opinión. No sé si me explico, pero yo quiero ser te ya, pero yo no te la he pedido. O sea, porque el ejército tiene una cosa que es vertical, que es jerarquizado, y que de alguna manera tú tienes que o sea, cumplir órdenes. Luego yo te podría decir, oye, ¿qué necesitas? Tal. Pero hay una generación desde los años 2000, que ya son totalmente digitales, que es mi móvil, mi wifi, y lo quiero ya. Entonces todo lo que sea progresar, lo ven como algo muy complejo. Y además con esfuerzo. Con esfuerzo, o sea, la meritocracia y todo eso. Entonces, claro, y luego decir, me pasa esto, pues voy a ir al psicólogo. No, Sí. pero si tú mismo te puedes remendar. Y además fíjate que todo esto lo que hace es que para las personas que realmente lo necesitan, porque es verdad que El tienen psicólogo una no está depresión, disponible, pues no está teniendo a uno que le ha dejado la efectivamente. novia o que ha discutido con la novia. Fíjate que a nosotros en el teléfono nos ha llamado personas, por ejemplo, te pongo Sí. casos, niñas o niños de 14 años que se querían suicidar porque les había dejado el novio. Y a lo mejor les preguntaban, pero bueno, pero ¿cómo el novio? Sí, llevo una semana con él y me ha dejado. Y para eso ya era un fracaso. Era un mundo. Fíjate tú qué sufrimiento y que, claro, Pues es un su tema mundo no es el nuestro. de construcción de que son Efectivamente. hombres o mujeres con cuerpos de hombres y mujeres, pero con mentalidad de niños. No ha evolucionado la mentalidad. Entonces tenemos, la verdad es que a nosotros, a todos los que trabajamos en salud mental, nos preocupan los jóvenes porque lo están pasando muy mal. Hombre, claro. Entre las redes, entre todo Las eso, redes que están pasando distorsionan mal. mucho. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando éramos adolescentes, que jugábamos los sábados o los domingos al fútbol, o la mayoría al fútbol, ¿no? A mí no me llevaba mi padre a jugar al fútbol. Yo me cogía la bolsa de deporte, Y te ibas. chupaba metro y al fútbol. Y volvías. Ahora ves que los padres, que si llevo al niño a actividades, que si le llevo al niño a la piscina, que si llevo al niño a equitación. No digo que no sea malo Están- eso, están pero a lo como- mejor los tienen es como demasiado podían, sí. algodón no es bueno. No sé si me estoy explicando. sí, sí. Entonces, porque tienes que endurecerte y la única manera que te endurezcas es que te presentes con un Enfrentándote tú, problema y claro. digas, tengo que superarlo. Efectivamente. Entonces, yo recuerdo los años en la academia o en el ejército que tenías problemas y no podías llamar, porque no podías ir a llamar por teléfono, porque tenías No que había estar... teléfonos, o no además, había, incluso. o había teléfono o no había móviles. No había móviles. O sea claro. que digo que Sí. yo creo... ¿Qué te gustaría destacar de esta película? O no sé, lo que tú quieras comentar sobre el tema de la superación. En realidad, la salud mental es superar ese sufrimiento y hacerlo, convivir con el sufrimiento, ¿no? Como que, Yo creo que lo que comentábamos al principio, que cualquier adversidad que te venga en la vida, pues que tiene que pasar por unas fases, y la fase es pues que primero es una negación, una rabia, no sé qué, hasta llegar a la aceptación. Una vez que la aceptas, tú sigues adelante, tienes que aceptar que te ayuden si lo necesitas, no pasa nada. Yo, por ejemplo, en cuestión de discapacidad, de silla de ruedas y demás, conozco a muchísimas personas que están en silla de ruedas, que tienen unos puestos súper importantes, que son súper válidos porque la cabeza la tienen perfectamente, Claro. se han adaptado a que tienen que, bueno, pues que si Una ven falta de algo movilidad. en la acera, pues no pueden a lo mejor tal, pero se han adaptado a ello y son personas felices, que viven una vida totalmente satisfactoria, pero tienes que, lógicamente, dejarte ayudar, porque es muy importante también que tu entorno te entienda, que tu entorno se ponga también Sí. la empatía, ¿no? Cómo te sientes ahora, pero tampoco te voy a permitir todo, no te voy a Claro. dar una palmadita en la espalda, Claro. porque fíjate cómo estás, que eso lo reflejaba al principio en la película, Sí. en la mitad con su prometida, ¿no? Claro, sí, que sí. tenía como miedo y ahora fíjate en lo que me enfrento, que qué pena me da y le tengo que hacer todo, ¿no? no, depende Te de tengo que ayudar cuando te tenga que ayudar, pero tú tienes que- sí. tienes que salir adelante. Entonces yo creo que cualquier discapacidad o cualquier persona que tenga, pues me da igual que sea física que mental,
yo creo que todo tiene un buen camino y bueno, pues ahora pues en la salud mental pues hay fármacos estupendos, hay tratamientos muy buenos de hospitales de día. Quiero decir que hay muchos profesionales... Se empieza a controlar el tema, ¿no? Se empieza a tener visibilidad. A tener visibilidad, falta mucho. Falta mucho todavía. Porque todavía queda mucho que cuando te dicen tengo un trastorno mental, pues no te dan trabajo, por ejemplo. El 80% no trabaja. Claro. Y no trabaja porque no tienen posibilidad, porque no les dan trabajo, a pesar de ser ingenieros o ser militares. Claro, yo conozco un cabo cabo del ejército antiguo, que tiene una discapacidad y lógicamente pues le dieron el pase a la reserva y él recurrió y ganó. Dijo, ¿por qué no puedo ser? Entonces hoy en día si tú entras, existe la discapacidad militar. Y hay gente que es discapacitada que trabaja en el ejército. Claro. O sea que lo mejor es quizá, yo creo que charlar con personas como tú, que nos explican, nos hacen ver que no todos no lo sabemos y que cada día tenemos que aprender. Y quizás, pues cuando alguien hace un comportamiento que nos parece extraño, a lo mejor no es extraño, para él es normal. Eso es. Entonces yo digo, me quedé muy impresionado de esa gala. Me gustaría que la próxima que haya me invitéis o oíros y quizás, y a todo lo que hagamos. Y colaborar con vosotros, porque digo, todo lo que pueda ser para salvar una vida humana me parece poco. La verdad es que en la asociación, bueno, pues no somos muchos, pero sí que lo hacemos todo con mucho corazón. Con mucho corazón. Y yo creo que eso pues también se transmite y también traspasa un poco. Sí. Y bueno, además somos también como muy proactivos. Está el director, que es José Manuel Dolader, que también es muy proactivo. Entonces estamos todo el día pues intentando, venga, vamos a ver si vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pues una parte muy importante de la Asociación La Barandilla es dar a conocer todo esto, ¿no? Dar a conocer la salud mental, la prevención del suicidio y todos los temas de discapacidad. Pues lo vamos a hacer. Pues mira, cuando quieras, estás súper invitada. Pues muchísimas gracias y a ti por venir y por hablarnos. Ha sido un placer. Y esta película la recomendamos entonces. Muy bien, claro que sí, que sí, porque al final es positiva, que es a lo que vamos siempre. Sí. Tenemos que dar esa imagen de positivismo, porque al final del camino siempre encuentras hay que ver la luz del túnel. Eso es. Pues Ana Lancho, pues muchas gracias a ti. Y seguiremos en contacto. Tu programa. Seguimos en contacto seguro. Gracias. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.